Hola, esta nueva grabación queremos llevarles también un mensaje de conocimiento. Queremos llevar un mensaje en el que a todos nos sirva, a todos aprendamos. Un mensaje en el que aprendamos a distinguir lo que es el mal. También hoy en día no se habla del mal. Hemos estado hablando del tema de la brujería y diferentes pues, temas espirituales. Pero en el fondo de todo esto vamos a mirar en el Catecismo de la Iglesia Católica la presencia del mal, que son los ángeles caídos. Eso es lo que vamos a tratar ahorita en esta grabación, de la influencia del mal y los temas de diferentes formas espirituales, el ataque espiritual, hace que todo esté contaminado, porque Jesús mismo lo decía, ¿quién es el enemigo? Bueno, vamos a colocarnos delante del Señor, en la presencia de la Virgen María. Vemos la imagen de la Virgen de Fátima en 1917. La Virgen se le aparece a unos niños y les da un mensaje para que se consagre Rusia y para la conversión de los pobres pecadores. Recordemos que los católicos no adoramos imágenes. La imagen nos recuerda es la presencia de la Virgen como una fotografía. Las imágenes son como fotografías y son bendecidas. Entonces, si hay una presencia del mal, que es el tema que queremos abordar, entonces es una ayuda, es como una bendición, también es una presencia que nos recuerda el orden espiritual. Los católicos no adoramos imágenes, queda muy claro. Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Te entregamos esta grabación para que tú nos bendigas, Señor, y la asistencia de la Virgen María, podamos entender nuestra lucha espiritual. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces continuamos y vamos a abordar en relación con el tema espiritual, del orden espiritual. También en el Catecismo de la Iglesia Católica podemos mirar cómo diferentes temas, el credo, se aborda pues densamente y todo lo relacionado pues con nosotros, con la fe católica. Entonces, uno de los grandes temas en relación con esas grabaciones es la caída de los ángeles. Apocalipsis nos narran más o menos esa guerra espiritual, que hubo una creación de ángeles. En el Génesis no lo dice mucho, pero sí está la presencia del mal como el que influye en la desobediencia. Entonces la presencia del mal no es algo psicológico, porque ya llevamos años y años y años que se aborda el mal como un problema psicológico que se puede arreglar de alguna manera. Vamos a agregar a demostrar que no es un problema psicológico, sino que es una realidad. En San Pablo nos lo habla, como vemos también en las grabaciones anteriores, Efesios 6:10, de la presencia del mal como una realidad. Vemos en las tentaciones también lo abordamos acerca el enemigo cómo quería destruir esa obra de Dios. Entonces la caída de los ángeles está en el catecismo en el numeral 391 y nos habla lo siguiente. Tras la elección desobediente de nuestros primeros padres, Génesis 3, se halla una voz seductora opuesta a Dios, que por envidia los hace caer a la muerte. Sabiduría capítulo 2. Nos preguntamos, yo lo predico mucho, ¿por qué el enemigo nos odia? Porque él perdió lo que nosotros tenemos en esperanza. O sea, mi esperanza no es que yo me muero y desaparezco, me desvanezco o me voy para el infierno. La esperanza es que ganemos el cielo. Entonces, esa es la lucha espiritual entre el bien y el mal. Entonces, el enemigo nos envidia porque Jesús nos hace una promesa, seremos como ángeles. Entonces, esa es la promesa para nosotros. Y vida eterna, salvación. La envidia de Él es porque nosotros tenemos esa esperanza de vivir para siempre.
La escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ser caído llamado Satán o diablo. Juan capítulo 8, Apocalipsis 12. La iglesia enseña que primero fue un ángel bueno. Eso también hay que hacer muchas consideraciones porque ahorita pues todos los seres que Dios crea desde su creación son buenos, creados por Dios. Pero aquí viene el misterio del mal. Hablamos de misterio de iniquidad. Dice entonces el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena. Entonces los hace buenos, pero ellos se llaman libre albedrío, igual que los seres humanos se llaman libre albedrío. Pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Entonces Dios nos hace buenos y a los ángeles, pero la decisión es en la voluntad. Dios nos regala la voluntad. Y en esa voluntad está la influencia de la desobediencia del mal, de los ángeles en nosotros, y de la búsqueda del mal, alejándonos de Dios. Está en el Concilio de Letrán, hacia el año 1215. Esa es una realidad terrible. La escritura, en el numeral 392, la escritura habla de un pecado de esos ángeles, segunda de Pedro. Esta caída consiste en la elección libre albedrío de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Entonces rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. Seréis como dioses, Génesis 3:5, seréis como dioses. El diablo es pecador desde el principio, primera de Juan capítulo 3. Padre de la mentira, Juan capítulo 8, versículo 44. Aquí hay algo, aquí hay un misterio muy grande, es en el que todos podemos caer, es no hacerle caso a Dios. Y optamos por un camino muy oscuro, entonces buscar como pactos, alianzas, y el alma se va precipitando hacia lo desconocido, hacia las tinieblas. Entonces en eso está el tema de la brujería, la santería y todos estos fenómenos espirituales de consagraciones al diablo, satanismo, todo eso. Es la invitación del mal siempre, seréis como dioses, Génesis 3:5. Entonces nosotros debemos vivir en otro aspecto, en otro orden, que es en la obediencia. Ahorita en la iglesia, en la jerarquía, por no decir exactamente, se está hablando de que todo pecado Dios lo perdona. Se está hablando de que debemos perdonar todos los pecados. Recordemos que es pasar por encima del derecho canónico y es pasar por encima del catecismo y de la tradición y principalmente de la Biblia. Dice exactamente el catecismo. Entonces repetimos, es un rechazo, la desobediencia es un rechazo a Dios. El enemigo rechaza irrevocablemente a Dios y a su reino. Entonces, herejes, blasfemos, apóstatas y Satanás no quieren estar con Dios porque lo rechazan. Entonces, hay que entender que no es que todos nos vamos a salvar. Estamos hablando, eso es un error, y que todos los pecados se pueden perdonar. Es un error. ¿Por qué es un error? Porque no estamos considerando la voluntad de los demonios, ni la voluntad de los que son blasfemos o herejes y pecadores. Una persona con un pecado está rechazando voluntariamente la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Levítico 19. Hay que ser santos porque Dios es santo. Si una persona está en pecado, por ejemplo, de sodomía, de relaciones de hombres con hombres, mujeres con mujeres, ya no hay pureza. Ellos creen que el amor está por encima de la pureza. Aquí también hay una reflexión muy grande, y es que la naturaleza, ya lo hemos grabado también, es hombre y mujer. Contra naturaleza es tener relaciones hombre con hombre. Entonces una persona que esté hombre con hombre o mujer con mujer
en relaciones íntimas, no está en pureza, porque Dios no creó esa tendencia, sino que el hombre escogió esa tendencia y por eso entonces se confiesa la persona, se arrepiente, Dios ama al pecador, pero no su pecado. Entonces tiene que dejar ese pecado. eh, y ahí no hay vuelta atrás. Entonces, es el carácter en el 393, es el carácter irrevocable de su elección. Ellos han escogido un camino de tinieblas y en un defecto de la infinita misericordia divina, lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. Numeral 393. Esto va en contradicción o contraposición a lo que se está ahorita hablando de que todos somos perdonados y que todos somos hijos de Dios y que todos vamos para el cielo porque Dios es misericordioso. Numeral 393 del Catecismo. Entonces, eh, si no hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Entonces, no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. La muerte no significa que la persona se arrepienta, la muerte es la muerte. También se ha predicado y se predica esto. Es el acto de la voluntad. Si una persona muere en pecado murió. Entonces no se puede decir que tú mueres y vas para el cielo porque moriste. Simplemente moriste. Pero la voluntad es la voluntad. Decía San Juan Damasceno. En este numeral lo podemos encontrar. En el numeral 394, la escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, Juan 8:44, y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre, en San Mateo capítulo 4, versículo 1. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, primera de Juan capítulo 3. La más grave en consecuencia de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Y esto es grave. Entonces, si se habla de que todos los pecados son perdonados y que nosotros tenemos que perdonar los pecados, o es un delito no perdonar, va en contradicción con el magisterio, con la doctrina, con el catecismo. Entonces tenemos que ser muy consecuentes en lo que decimos y lo que estamos manifestando. Y nuestras posiciones deben ser un poco radicales. En el numeral 395, sin embargo, el poder de Satán no es infinito, no es más que una criatura, poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios, aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, aunque su acción cause graves daños, lo que estamos viendo ahorita en los seres humanos, en la naturaleza. La naturaleza espiritual e indirectamente, incluso de naturaleza física, lo que estamos viendo es muy grave. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la homosexualidad o las personas que cambian de género están destruyendo su cuerpo, que es del Espíritu Santo, y se hacen transformaciones y eso puede causar incluso problemas psicológicos, mentales y afectar muchas cosas. Muchos pueden pensar hasta qué clase de seres son y no es la raíz que Dios de lo que ella es. Entonces, el que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio. Pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene a Dios para bien de los que le aman. Romanos 8:8. Entonces, como dijimos al principio, no entendemos por qué Dios permite esto. Se llama libre albedrío y la permisión. O sea, Dios permite, mas Dios no quiere el sufrimiento ni la desobediencia. Él lo permite. Permite que se hagan cosas malas, pero es para que reflexionemos sobre si estamos bien o estamos mal. Entonces, la influencia del mal es algo que se nos sale de las manos
y no entendemos por qué hay personas que hacen el mal. El tema de la brujería que estamos tratando es por la detrás de todo esto está el enemigo que está influenciando a las personas o prometiéndoles poder o vida eterna y todo eso, o que ellos son superiores a Dios, o que Dios es eterno y ellos también son eternos y que van a combatir siempre. Y es un engaño porque sabemos que Apocalipsis dice llegar un momento en que la muerte será aniquilada y el lago de fuego y será cerrada la entrada al infierno, etcétera, etcétera. Todo eso no lo saben ellos, que serán destruidos para siempre y desaparecidos. Pero es temas muy delicados que yo lo digo, pero es algo muy doloroso porque pensar que uno va a morir para siempre es algo impensable. Pero si alguien me puede escuchar en estas grabaciones y reflexionar, pues ese es el objetivo de estas grabaciones. El numeral del Catecismo de la Iglesia Católica en el 1033 acerca del infierno. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? No porque lo estemos cambiando, sino por las consecuencias y avisarles y decirles, como dice Ezequiel, se les avisa como al vigilante. Si hacen caso, lo haremos salvados. Si no hacen caso, se les avisó. Entonces también eso sirve para los que de alguna manera han practicado esto o quieran practicar esto, sepan que hay unas consecuencias mortales, o sea, de muerte. Entonces en ese numeral dice, salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. En diferencia a lo que estamos escuchando ahorita, que está promulgando de que eh, todos los pecados Dios los puede perdonar. No, es el pecado de la desobediencia. Y la desobediencia te separa de Dios y te destruye. Eso nos está diciendo, numeral 1033. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos, destruyendo nuestros cuerpos, que somos templos del Espíritu Santo. Primera de Corintios, que no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. En el tema de la brujería, los que hacen brujería lo que buscan es venganza y destrucción, incluso muerte. En brujería hay casos que se han relatado y testimonios de gente que es capaz de hacer morir a otra persona a través de la brujería. Hay pues historias muy tristes de esto y los brujos pueden incluso morir en toda esta situación de venganza, de muerte. Ellos también pueden ser asesinados o la brujería se les devuelve a ellos, etcétera. Sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. ¿Por qué? Porque Dios es vida y ellos están buscando es muerte y destrucción. Entonces, por eso no todos los pecados se pueden perdonar. ¿Por qué? Porque en el derecho canónico también nos habla de eso. El sacerdote es juez y médico y en el nombre del Señor se perdona o se reserva ese perdón para que la persona pueda arrepentirse. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres. Si a una persona no le interesan los pobres, ya está en un camino equivocado porque cada persona es creada por Dios. Entonces tenemos que ver cómo ayudamos a los demás. Y de los pequeños que son sus hermanos, a Mateo capítulo 25, versículo 31. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre, por propia y libre elección. Entonces estamos viendo y repitiendo acerca de este punto que, que pronto ahorita estamos escuchando comentarios de que todos tenemos que ser misericordiosos porque Dios es misericordioso, pero no están diciendo lo que Dios es realmente. Dios es amor, misericordia, pero es justicia. Y Dios deja que las personas actúen a su libre albedrío. Este estado de autoexclusión, definitiva autoexclusión, o sea, se excluyen del amor de Dios, de su eternidad, la comunión con Dios.
Y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Bueno, vamos terminando esta grabación y colocándonos en el punto de esos peligros tan grandes de, de no entender qué es el mal. Entonces las personas hacen cosas, pactos, hacen, realizan en su propia voluntad acciones, pero no se están fijando hasta dónde pueden llegar. Repito, las consecuencias son mortales, es de su propia muerte. Entonces en estas grabaciones, que si alguna persona que ha practicado, piensa practicar, no lo haga. Mire hacia dónde puede llegar. Se está destruyendo. Dios nos ama, Jeremías 31, con amor eterno te he amado. Que estas grabaciones ustedes las escuchen y se las puedan compartir, se puedan ustedes dar, suscribir a otras personas para que vamos conociendo más y más y más acerca de estos temas que son tan delicados y como iglesia las tenemos que comunicar a ustedes para que aprendan. Que Dios los bendiga y que la Virgen nos acompañe a todos.